Queridos hermanos, muy buenas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy colocamos en las manos de Cristo, hoy martes, Día de la Familia, colocamos la familia de nuestro arzobispo Spencer Garnica Líber, la familia del obispo Gualberto de Jesús Arrieta Reales, la familia del presbítero Manuel Cervantes Segura, la familia de las presbíteras Sayuri Patricia de la Cruz Castro, Ingrid Estel López Calderín, Alessandra Patricia Candama, mi familia, la familia de cada uno de las diáconas, la familia de cada uno de todos los servidores y feligreses de nuestra comunidad, Iglesia Episcopal Anglicana de Rito Tradicional Jesús mi Liberador. También coloco la familia de nuestro patriarca Terry Harris, del arzobispo Carlos Segura, del obispo José Héctor, del obispo Marcos Antonio, de todo el cuerpo clerical, servidores y feligreses de la Iglesia Anglicana Internacional a la cual estamos unidos. Hoy colocamos nuestra familia y la familia de todas las personas que de una y otra forma a través de este medio nos han pedido que oremos por ella, por toda la familia del mundo. Por eso, queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza muy buena, porque toda la palabra de Dios es buena. Una enseñanza que dice la palabra de Dios: respeto a los seres queridos no convertidos. Y cuando tú empiezas ese camino hacia Dios, aceptar a Cristo, tú también quieres que tu familia se convierta. Por eso hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios que toque la mente y el corazón de esos seres queridos, y tú mentalmente, allá en tu casa, puedes poner los nombres, ¿verdad? Entonces, vamos a apropiarnos de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos 16:31, dice: ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Nosotros tenemos que dar el primer paso, queridos hermanos. Cuando yo tomo y acepto a Jesucristo, mi esperanza es darle ese buen ejemplo a mi familia para que ellos sigan el camino de Dios. Para que ellos también, así como nosotros, aceptamos a Jesucristo. Y por eso lo primero que tenemos que hacer cuando buscamos a Cristo, aceptamos, no lo buscamos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy ahí y toco. Si alguien oye, escucha mi voz, abre, yo entro y cenaremos juntos. Dios es el que nos busca. Dios siempre nos está buscando a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Que a través de nuestra aceptación a Cristo y conociendo, estudiando la palabra de Dios, esos textos bíblicos que vamos aprendiendo, todas esas situaciones que nosotros nos estamos acercando a Dios, tenemos que plasmarla en el hogar. Y una de las cosas que va tocando a los seres que están inconversos es a través de la alabanza y la adoración. La adoración y la alabanza van penetrando poco a poco, uno con paciencia, hermano. La lectura de la palabra de Dios, el ayuno, la vigilia, todo eso. Bueno, en Hechos 11:14, Él te dará el mensaje por el que te salve tú y toda tu familia. Cuando tú le dices a Dios: Señor, dime qué debo hacer, qué no debo hacer. Dime qué mensaje le pongo a mi familia, a ese ser querido que yo quiero que se convierta así como yo me convertí. Hay cosas, situaciones que cuando uno se convierte,
Uno acepta a Cristo cuando empieza el camino de la conversión, porque no es fácil. Porque vienen los retos de Dios, vienen las pruebas de Dios. Lo primero que hay personas que le dicen a uno, y tú sí en verdad te estás convirtiendo porque estás enfermo, porque quedaste sin dinero, porque tu hogar se destruyó. Empieza el maligno a maquinar para que tú no te conviertas. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, yo no he venido a buscar, ¿cómo dice? Justos, sino pecadores. Y dice que hay más júbilo en el cielo cuando un pecador se convierte que cuando un justo entra al reino de los cielos. Y Jesucristo dice, yo vine a sanar a los enfermos. Entonces tú, a través de esa palabra, le dices, hermano, yo estoy enfermo y por eso busqué al mejor médico para que él me sane de todas esas maldades y todos esos pecados. Búscalo tú también, porque posiblemente tú vas para cuidados intensivos. Y de ahí vas apartando todas esas cosas malas que cualquier persona quiera sacarte del camino. Amén. Mateo 18:14 dice, pasa lo mismo donde el Padre de ustedes que está en los cielos, allá no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Por eso vemos que cuando Cristo vino la primera vez, fue a salvar, Él no vino a condenar, vino a salvar, por eso Él hace ese sacrificio de muerte en la cruz, que es el único que lo ha hecho y nadie lo hará. Y cuando Dios venció en la cruz del Calvario la muerte, el pecado y la enfermedad, todos los pecadores que estaban en ese tiempo quedaron sanos y libres de pecado, pero que vemos que el hombre que no quiere buscar de Dios y sigue con la maldad, y lo estamos viendo ahora en estos tiempos. Amén. Derramaré, dice la palabra de Dios en Isaías 44:3, derramaré agua sobre el suelo sediento y haré brotar torrente en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza y favoreceré a tus descendientes, hermano. Y ese suelo sediento eres tú y yo cuando empezamos a buscar de Cristo. Cuando tenemos que tomar esa agua que da vida, que es la palabra de Dios. Esa agua que Dios le dio a la samaritana, dice, cuando Jesucristo llega al pozo de Jacob, ¿verdad? Que los samaritanos no se gustaban con los judíos, porque Jesucristo era judío y ella era de Samaria. Y él le dice, ¿por qué tú me pides agua a mí? Y él le dice, si tú supieras quién te pide agua, él te daría el agua que no te va a dar más sed. Y fue cuando ella se convierte, cuando entendió que era Jesucristo, esa agua viva, que es la que tenemos que tomar todos los días, que es su palabra, y hacer la vida en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y dice, derramaré mi espíritu sobre tu raza y favoreceré a tu descendiente. El Espíritu de Dios es el que nos va a guiar, el que nos va a decir si estamos obrando bien o mal. Y a través de nuestra conversión y el buen ejemplo que vamos a poner en nuestro hogar, nuestros descendientes, a través de ese derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ellos también van a recibir el Espíritu de Dios. Amén. En la primera carta de Pedro 3:1-2 dice, de la misma manera que las mujeres obedezcan a sus maridos, y con eso seguramente ganarán aquellos que se resisten a la predicación. Al verla castas y serias en su conducta, esa misma conducta hará las veces de predicación. Y ese es el ejemplo, hermano. La mujer sensata, la mujer idónea. Mira, muchos hogares que yo he conocido se han convertido a través de la conversión de la mujer. Y muchos hogares se han convertido a través de la conversión del hombre. Y muchos hogares se han convertido a través de la conversión del esposo y la esposa. Y los hijos también se convierten. Amén, Jesús. Y dice en 1 Corintios 7:13-16, del mismo modo, si alguna mujer tiene un esposo que sin compartir su fe está conforme con vivir con ella, no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado por su esposa, y la esposa no creyente es santificada por el marido que tiene fe.
Mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar aquí un poco. Si es la esposa la que se convierte, pero el esposo vive con ella, dice la palabra de Dios, cuando ella busca la conversión, la mujer no se divorcie. ¿Por qué? Porque a través de la conversión de ella, y lo vamos a ver más adelante, que la palabra de Dios dice, cuando la mujer se santifica, santifica al esposo y a los hijos. Y cuando es a lo contrario, cuando se santifica primero el esposo, santifica a la esposa y a los hijos. Pero también dice algo, cuando ninguno de los dos se santifica, ahí no está Dios. Ahí no hay nada que hacer, porque ahí no está Dios. Dice, de otra manera también sus hijos serían ajenos a la gracia, pero no es así, también están consagrados a Dios, porque Dios los va a tocar algún día a través de la conversión tuya, de tu esposa y tu esposo, y los hijos se van a convertir porque tiene que ser toda la familia. Como dice la palabra en el Salmo 133, el amor fraternal, que dice que todos los hermanos estén unidos, hermanos de sangre y hermanos en Cristo. Amén. Pero si el esposo o la esposa que no cree se quiere apartar, que se aparte. En tales casos no hay obligación para el esposo o la esposa creyente. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga, por eso dice, lo dejaré a libre albedrío, pero cogen esta palabra y dice, no, el Señor él no nos hace nada, porque dice, lo dejaré a libre albedrío. Yo puedo ir a fiesta, puedo ir a parranda, no, Señor. Libre albedrío quiere decir, escoge lo bueno o escoge lo malo. ¿Verdad? El Señor nos ha llamado a la paz. Por lo demás, tu mujer está segura de que salvarás a tu esposo y tu marido está seguro de que salvarás a tu esposa. Ahí está, hermano, clarita la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que hoy nuestra familia reine la paz y el amor de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 27 dice, el justo que obra con rectitud dejará tras sí hijos felices. Cuando el hombre y la mujer son ejemplos de rectitud, son ejemplos de ese Dios grande y maravilloso, los hijos van a ser felices porque ellos también van a buscar el camino de Dios, porque uno es el ejemplo para ellos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno, cuídense del mal, donde quiera que lo encuentre. ¿Y cómo se examina uno? Teniendo el Espíritu de Dios, pidiendo a Dios Espíritu Santo. Él es el que nos va a decir si estamos orando bien o mal. Él es el único, el Espíritu de Dios. Él es el que nos va a guiar a la verdad y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Hermano, aquí habla de promesa. ¿Tú sabes cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Que es lo que tenemos que aspirar a que sean nuestras. Hay 30,000 promesas y 5,000 bendiciones. Y una de las grandes promesas que Dios hace, donde dice que somos coherederos de Jesucristo y somos linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es una promesa que Dios da cuando somos coherederos de Jesucristo, cuando estamos en el camino de Él. Y nosotros cuando tomamos esta palabra, yo le digo, Señor, desde mi mente y mi corazón bendigo al pueblo de Israel. Desde mi mente y de mi corazón bendigo al pueblo de Israel. Desde mi mente y mi corazón bendigo al pueblo de Israel. Amén. Ya lo vemos. Que el Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes. Como ya lo dije, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Y voy a tomar un texto bíblico que nos dio el arzobispo hace pocos días, donde habló de una palabra bien hermosa que a mí me tocó cuando yo le pedí a Dios, yo quería oír la voz de Él. 3:00 de la mañana, ahí lo tengo escrito en mis cosas que yo apunto. Levántate y anda, que tu luz ha llegado. Esa es la luz que tenemos que buscar. Y dice
decía nuestro arzobispo, hablaba sobre un paralítico, 38 años. Y en uno de los evangelios hace el relato de este paralítico. Ese paralítico lo llevaban a donde estaba el estanque de Betsaida, un estanque de agua grande, inmenso, donde iban todos los enfermos, y cuando el Espíritu Santo entraba en el agua y el agua se movía, los enfermos los metían ahí y salían sanos. Pero a él lo llevaban y lo ponían en la camilla, pero él no podía levantarse. 38 años, hermano. Y un día llegó Jesucristo y lo quedó viendo. Y le dijo, levántate. Y hoy Cristo te dice a ti y a mí, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Y que esa luz nunca se apague. Ni siquiera en la muerte. Porque cuando morimos en Cristo, dice la palabra de Dios, vivimos para Él. Estamos más vivos. Porque esa luz nos va a llevar a la eternidad del cielo. Amén. Deuteronomio 4:40 dice, guarda las leyes y los mandamientos que yo te ordeno hoy, y te irá bien a ti, a tus hijos y después de ti. ¿Qué te parece? 10 mandamientos. Y muchos dicen que eso es difícil, que eso no los cumple nadie. Leyes y decretos, todo lo que está contemplado en la palabra de Dios hay que cumplirlo. Y cuando uno cumple todos los preceptos de Dios, la palabra de Dios penetra en el hogar, penetra en los hijos, penetra hasta en los descendientes. Porque mis ojos han visto muchos milagros de conversión en mi familia. Por eso yo soy testimonio de eso, de esa palabra. Amén. Salmo 98:2 dice, el Señor trajo la salvación y reconocieron los pueblos que Él es santo. Entonces muchos dicen que el único que es santo es Dios, pero la palabra de Dios dice, ser santo como yo soy santo. Y ser santo no es tener una aureola, tener un ropaje, no. Es cumplir, escuchar, aprender y cumplir la palabra de Dios. Punto por punto, hermano. Hay que cumplirla para poder ser salvo. Salmo 55:23 dice, arroja en el Señor toda tu carga, porque Él te sostendrá. Él no consentirá que se derrote al justo para siempre. Una de las cosas, si tú ves, nosotros, la mayoría de los sacerdotes, cuando terminamos de celebrar la Santa Eucaristía, nos volteamos y miramos la cruz y decimos 3 veces, Jesús, danos de tu paz, Jesús, danos de tu paz, Jesús, danos de tu paz. Y le decimos, Señor, te entrego todas mis cargas y tomo tu yugo que es ligero y pasajero. En la cruz, hermano, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la necesidad, el anhelo, todo hay que ponerlo en la cruz de Cristo, a los enemigos, a todo eso. Isaías 50:10 dice, cualquiera de ustedes que respeta a Yahvé, que escuche la voz de su servidor, el que camina a oscuras sin luz para alumbrarse, que confíe en el nombre de Yahvé y se apoye en su Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, andábamos era en tiniebla, porque aceptamos son las cosas de las tinieblas, que es lo que dice en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Andamos en los frutos de la carne, que ya sabemos cuáles son si estudiamos la palabra de Dios, adulterio, fornicación, todo eso que a Dios no le agrada. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de esta humanidad. El anhelo de tener dinero fácil, de las mujeres, no todas, muchas mujeres prostituirse hasta los hombres. Entonces ahora muchos dicen de que no aceptan el género que Dios le puso, entonces quieren cambiar de género. Y esos son los frutos de la carne. Por eso hay que pedirle a Dios que nos libere de todas esas cosas desagradables a Dios que no nos van a llevar a conversión. Por eso hay que pedirle a Dios que nos libere, que nos sane, que nos restaure, que nos prospere, que nos rejuvenezca en el espíritu todos los días. Isaías 56:1 dice, así dice Yahvé, actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Hermano, el que no se convierta
No vamos a estar pendientes ahora y que, como aprendimos mucho, que cuando uno se muere va al purgatorio y allá es como un purgante, allá uno pasa los sufrimientos y después ya se libera y queda sano y va para el cielo. O sea que eso da a entender que el infierno no existe. El que muere sin Cristo va para el infierno y el que muere con Cristo va para el cielo. Dios es tan bueno y maravilloso que hay personas que ya en artículo de muerte se han convertido, hermano. Y yo recuerdo, no por decir un nombre, pero me gusta decirlo con el permiso de mi Dios, el señor Edgar Perea, que la mayoría de la gente lo conoció a él, como él era. Y cuando él quedó sin voz. Y cuando ya estaba para morirse, habló y lo primero que dijo es: Señor, perdóname. Mira, cuántas personas no dirían, él va para el infierno, pero él en esa lucha, en el espíritu pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, hermano. Pero no debemos esperar de llegar a ese extremo para decirle, no, cuando yo me esté muriendo le pido perdón a Dios. No, Dios le dio esa oportunidad a él, pero posiblemente muchos no la van a tener porque mueren sin Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Juan 16, 7, 8. En verdad le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo mandaré. Y esa palabra la vemos cuando los apóstoles, mientras andaban con Jesucristo, estaban bien, porque Él sanaba, liberaba, restauraba, prosperaba, rejuvenecía, todo eso. Hacía muchos milagros, pero cuando ya vieron que a Él lo mataron, que vemos que todos se esconden, menos 3 mujeres valientes, la mamá de Jesús, María Magdalena, la que él sanó, la liberó de 7 espíritus, y María de Cleofás, la mamá de Juan y Santiago, los hijos del trueno, y el discípulo amado, los demás estaban escondidos. Pero cuando ellos vieron la resurrección de Cristo, que Jesucristo andó con ellos unos 50 días, y cuando ya Él se iba, ellos no querían que Él se fuera. Él les dijo esas palabras: les conviene que me vaya, mandaré, como dice, mandaré un intercesor que vendrá a ustedes, y lo mandaré. Y ese abogado, ese defensor, es el Espíritu de Dios. Por eso hay que pedir Espíritu Santo todos los días. Cuando tú vayas a hacer algo, un negocio, vas a hacer algo, vas a hacer una actividad en la iglesia, vas a hacer una predicación, tienes que pedirle: Señor, que tu Espíritu baje, se apodere de mí, que tu Espíritu hable en mi mente, en mi corazón, en mi lengua, en mi paladar, en mis labios, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe siempre, Señor. Amén. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo. O sea, va a salir el que es, el que aceptó y el que cumplió la palabra de Dios. Él va a sacar todo a la luz, todo, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que no hay nada escondido que no sea descubierto, ni nada oculto que no sea revelado. Por eso Él dice que vendrán delante de Él prostitutas y todo eso, que se convirtieron. Está diciendo de las personas que eran inconversas y se convirtieron, también vendrán ahí a juzgar con Jesucristo. Y mostrará cuál ha sido el pecado, quién es el justo y quién es condenado. Ahí lo va a decir Dios. Tú vas para abajo, tú vas para arriba, tú vas para abajo. Y vemos que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y por eso muchas personas que en el espíritu han ido al cielo y han ido al infierno, que están en artículos de muerte, en cuidados intensivos, y han dado testimonio, y dicen que la mayoría de las personas que entran al cielo son poquitas, y que es un paraíso bien hermoso, que cuando ellos van allá en el espíritu, esas personas no quieren regresarse, ¿verdad? Y dicen que en el infierno, cómo está el lago de fuego y azufre, y dice que cuando eso caen como a chorro, y entonces los que están arriba tratan de salirse, y hay como unas compuertas que van subiendo, quiere decir de que el que cae no se salva, queridos hermanos. Amén. Proverbio 22:6 dice: enseña al niño el camino que debe seguir, no se aparta de él mientras viva. Por eso la palabra de Dios también dice: corrige al niño para que no llores al adulto. Y muchas personas se condenan porque participan del pecado de los hijos, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado de los padres Dios lo castiga en sangre contra los hijos, nietos, bisnietos, tercera y cuarta generación.
No hay que ser alcahueto, como dice uno esa palabra. Hay que corregir. Y 1 Tesalonicenses 5:24 dice, el que los llamó es fiel y así lo hará. Y todo lo que él ha prometido, lo que ha prometido a esta iglesia, lo que Dios ha prometido a ti, ministro, servidor y feligrés, Dios lo va a hacer. Muy pronto vamos a dar testimonio, ahora que estemos ya aquí en la iglesia. Yo tengo que dar mucho testimonio de la grandeza de Dios que veo todos los días de mi vida. Y por eso, por último, digo esta frase, Él es fiel y poderoso para salvar a los de tu casa. Amén y amén. Bendita sea tu santa palabra. Oh santo Dios, glorioso eres, Jesús de Nazaret. Padre celestial, Espíritu Santo de Dios, dador de vida, Espíritu Santo de Dios, nuestro defensor, nuestro paráclito, nuestro abogado. Hoy a través de tu santa palabra, te pedimos una vez más por la conversión de nuestros seres queridos que no se han convertido. Hoy te entregamos nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros nietos, nietas, bisnietos, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos en Cristo, de nuestra comunidad, aún de nuestros vecinos. Hoy te decimos gracias, Padre Santo, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por ese milagro que tú haces todos los días en nuestra vida. Bendita es tu palabra. Amén y amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, mis hermanos, y que esta palabra penetre y se quede en el corazón, en su mente, en cada uno de ustedes, y que la proclamen todos los días en sus labios, en su lengua, en su paladar. Porque nosotros oímos la palabra de salvación todos los días y nosotros vemos todos los días los milagros que Dios hace. Que hoy Dios tenga misericordia de todos los que están sufriendo, de todos los enfermos que están en los hogares, clínicas, hospitales, en cuidados intensivos, por todos los que sus familiares han pedido oración y que hemos unido en esa oración para que ese espíritu de los cuatro vientos llegue a esos enfermos y sople aliento de vida. Aún en nosotros, que ese espíritu de los cuatro vientos sople sobre nosotros para que nos aliente a seguir y a buscar la salvación de Dios y llevarla a otro, porque a eso es que Dios nos ha llamado a nosotros, a ser portador de su palabra, predicador de su palabra, mensajero de su palabra, para que muchos se conviertan a través de la predicación del Evangelio. Amén, amén y amén. Buenas noches para cada uno de ustedes, feliz noche y que Dios siga bendiciendo a cada uno de su familia. Amén, amén y amén.